hablaremos sobre la función y algunas patologías. El equipo está conformado por Beltrán Trujillo, América Yulisa, Duarte Acuña Nicole, García Valenzuela Arturo César, Navarro Saavedra Tania Marlene, Palafox García Carla Patricia y Sánchez de la Rosa Jania Lisbeth. Como docente tenemos a la doctora Ana Danira Martínez Ayala, licenciatura en Medicina, cuarto semestre de Grupo A. Bueno, comenzaremos con la introducción. La función y la estructura del tejido nervioso siguen siendo un tema relevante de estudio, ya que con las nuevas posibilidades técnicas en imagenología para identificar en el momento que ocurren los cambios estructurales, Santiago Ramón y Cajal desde 1888 describió el tejido nervioso de diversas especies con la ayuda de las técnicas de impregnaciones argénticas. Su herramienta era un microscopio de luz, además de su gran interés por la estructura del sistema nervioso. Además de identificar las formas de las diferentes neuronas, también mostró la comunicación entre ellas, la sinapsis. Este investigador describió unas estructuras en las dendritas, a las que llamó espinas dendríticas. En este video haremos una breve descripción de la sinapsis y detallaremos la estructura y función de las espinas dendríticas, estructuras de gran relevancia en la memoria y también en el aprendizaje. También veremos que estas pequeñas estructuras pueden presentar cambios en sus estados patológicos y como resultado afectar su función. La comunicación entre neuronas. Las sinapsis son sitios de comunicación neuronal presentes en todas las estructuras cerebrales. La forma más común de contacto se establece en pequeñas estructuras membranosas ricas en actina que sobresalen de la dendrita, también llamadas espinas dendríticas. Y su morfología es un poderoso y cuantificable índice de los circuitos cerebrales, ya que las espinas dendríticas, al ser sitios de las sinapsis glutamatérgicas, pueden regular la cantidad de sinapsis excitatorias en una determinada región del cerebro. Espinas dendríticas. Fue Santiago Ramón quien les dio su nombre y las describió como protuberancias postsinápticas utilizando el método de impregnación argéntica de Golgi. Posteriormente, gracias a la ayuda del microscopio electrónico, se confirmó que las espinas dendríticas son unas estructuras postsinápticas que nos van a ayudar a establecer contacto sináptico con las terminaciones del axón y van a venir a formar parte de la porción postsináptica de la mayoría de las sinapsis excitatorias, cuya principal función es compartimentalizar e integrar las señales locales. Diferencias en la morfología de las espinas dendríticas. La estructura de las espinas dendríticas clásicas consta de una cabeza conectada a un eje dendrítico por un cuello estrecho. En la cabeza vamos a estar encontrando la densidad postsináptica, la cual tiene receptores, canales y sistemas de señalización que van a estar participando en la transmisión sináptica, así como proteínas implicadas en la plasticidad sináptica. Es importante señalar que ciertas espinas dendríticas tienen un retículo endoplásmico liso, el cual participa en la modulación del calcio intracelular. Pero ¿por qué es relevante conocer la forma de las espinas dendríticas? Pues bueno, la forma de las espinas dendríticas es relevante para su función como comportamiento eléctrico o bioquímico. Una de las características más importantes de las espinas dendríticas es su diversidad morfológica. Existen espinas dendríticas que tienen forma de hongo, siendo formas maduras, ricas en fiactina y geactina, que son mucho más estables y poseen sinapsis más fuertes. También tenemos espinas pequeñas con cabeza grande. Tenemos espinas delgadas tipo filipoideas, las cuales son protuberancias delgadas sin cabeza visible, son bifurcadas y están multiramificadas. Estas espinas delgadas van a poseer mayor motilidad y son transitorias, pero sus sinapsis son débiles. Tenemos espinas en forma de copa, que las vamos a encontrar durante el desarrollo del sistema nervioso y, como podrás adivinar, son formas inmaduras. Las espinas pueden adoptar diversas formas, como podemos apreciar en la imagen.
La última forma, que es la fungiforme, es la forma madura de la espina dendrítica, siendo la filipoide la pequeña y la delgada, y en la copa las formas inmaduras de las espinas dendríticas. Es importante señalar que las espinas dendríticas van a estar participando en muchas y diversas funciones, como incrementar el área receptiva, pues utilizando o más bien optimizando la interconectividad neuronal mediante un contacto sináptico que se va a estar estableciendo con la porción presináptica. También van a estar manteniendo la potenciación a largo plazo y van a regular la dinámica del calcio. Densidad espinosa. Las espinas dendríticas se distribuyen equitativamente a lo largo del árbol dendrítico. La densidad espinosa varía de neurona a neurona. Por ejemplo, en las neuronas piramidales neocorticales se encuentran ausentes en la porción inicial de la dendrita apical. Su densidad aumenta de forma exponencial conforme aumenta la distancia entre el soma. La estimación exacta de la densidad espinal se puede hacer a través de los siguientes procedimientos: a través de la técnica de Golgi, técnicas de fluorescencia y microscopía confocal o de reconstrucción óptica. La localización puede ser en la región CA1 del hipocampo, de 2 a 4 espinas por micrómetro en una dendrita de una neurona piramidal, o también se pueden encontrar en las células de Purkinje. Generalmente las alteraciones patológicas de las espinas dendríticas se llegan a subdividir en dos tipos distintos de categorías. En primer lugar, se van a encontrar aquellas alteraciones que afecten su distribución y en segundo lugar, se van a encontrar aquellas que afecten su morfología. En cuanto a las alteraciones que afectan su distribución, aquí se llegan a presentar cambios que van de la mano junto con un incremento o decremento en la densidad espinosa y también se pueden observar espinas en localización ectópica. Mientras que en las alteraciones que llegan a afectar la morfología, aquí se pueden presentar una disminución considerable del tamaño, un cambio de la forma, se puede llegar también a presentar una hipertrofia del aparato espinoso, asimismo un incremento en la densidad citoplasmática y por último podría haber un aumento de volumen. No obstante, también es importante mencionar que existen diferentes tipos de condiciones que pueden conducir un decremento en el número total de espinas dendríticas, como es en el caso de la epilepsia, del retraso mental, de la encefalitis y también de las enfermedades neurodegenerativas. En cuanto al tema de la disminución en el número total de las espinas dendríticas, aquí esas pueden ser causadas por una pérdida neuronal y también por una pérdida de los axones. Normalmente ante esta afección, consecuencias se pueden observar en formas distintas, como es en el retraso mental, en las infecciones prenatales, posiblemente también en una malnutrición y sobre todo en epilepsia, en encefalitis y en enfermedades neurodegenerativas. Mientras tanto, en el incremento en el número de espinas dendríticas, aquí se presenta de una forma normal, sobre todo durante el desarrollo del sistema nervioso. Aquí después hay un exceso de sinapsis y también de espinas dendríticas, por lo que va a haber una alteración que va a provocar, por decirlo así, una poda. Que esta poda va a traer una alteración que va a interferir con la madurez del sistema nervioso y también va a haber un incremento en la posibilidad de padecer una patología a futuro. Otro tipo de ejemplo en el aumento de la densidad espinosa es el uso de drogas psicoestimulantes. Sin embargo, también en algunos casos la atrofia de las dendritas puede interferir de forma severa en estas patologías. Alteraciones en las espinas dendríticas en el entorno de ansiedad y el trastorno depresivo mayor. Aquí tenemos una estructura, el hipocampo, la cual va a ser muy sensible, tiene acciones en la interacción con el medio y la asociación de los estímulos que pueden ser dañinos. Cuando una persona está sometida a estrés crónico, existe una retracción de las espinas dendríticas, así como una disminución de la arborización. Esto quiere decir
una ramificación semejante a un árbol de las dendritas, especialmente en las regiones KE3, KE1 y del giro dentado, así como también una pérdida de las espinas dendríticas. En cuanto a la fisiopatología de la pérdida de espinas dendríticas por estrés crónico, esto podemos observar que se aumentan los niveles de glucocorticoides en respuesta a situaciones estresantes. Esto provoca una atrofia en el hipocampo. Asimismo, se aumentan los niveles de glutamato, aumentando el tono serotoninérgico excitatorio. Asimismo, se alteran las interneuronas inhibitorias y el neurotransmisor GABA, inhibiendo a las sinapsis inhibitorias. Trastornos de ansiedad. Bueno, aquí observamos que existen 3 regiones mediadoras para esos trastornos de la ansiedad, que son el hipocampo, la región prefrontal y la amígdala. La fisiopatología de estos trastornos de ansiedad: en estas regiones las neuronas tienen alta capacidad plástica. Esto quiere decir que son sometidas a un ambiente dañino y presentan cambios morfológicos de las espinas dendríticas. Estos cambios son que aumenta la longitud de la densidad sináptica y de sus receptores, afectando su forma. El mecanismo de adaptación generado por las espinas dendríticas en situaciones de ansiedad se verá afectado cuando la ansiedad se torne patológica. En cuanto a los trastornos depresivo mayor, la fisiopatología de estos es que existen también cambios estructurales en las dendritas. Aquí hay una disminución de la arborización dendrítica, también una disminución de la densidad espinosa en el hipocampo y en la corteza prefrontal, y aumenta la densidad espinosa en la amígdala y el núcleo vasolateral. Así como también hay alteraciones que dan como resultado los síntomas conductuales de la depresión. Bueno, yo les voy a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas y las espinas dendríticas. En las enfermedades neurodegenerativas se ha observado muerte neuronal, acumulación anormal de proteínas y evidente alteración de las espinas dendríticas, como en lo que viene siendo la enfermedad de Alzheimer. Esta es la principal causa de demencia en personas de edad avanzada. Las alteraciones fisiopatológicas aparecen décadas antes de la manifestación clínica. Se han descrito principalmente una degeneración dendrítica y pérdida de las espinas dendríticas, sobre todo en las zonas de la corteza perirenal y endorrenal del hipocampo. Endorrenal, el hipocampo y sobre todo también en la corteza auditiva, caracterizada más en casos tempranos de la enfermedad, donde hay una reducción de la arborización dendrítica y de las espinas dendríticas, que viene siendo en la corteza visual y auditiva, que pues también hay un deterioro gradual, ¿no?, de estas, además de la acumulación de beta mieloide. Bueno, como otra enfermedad también tenemos lo que viene siendo las demencias frontotemporales, que ese es un grupo de trastornos caracterizado clínicamente por presentar síntomas como cambios de personalidad y conducta social desordenada o disfunción en el lenguaje. Esta demencia pertenece al grupo de taupatías, que se refiere a una mutación en la proteína tau. Fisiológicamente, esta proteína se localiza en los axones y es parte del citoesqueleto. También cuentan con un patrón de fosforilación que determina el sitio de localización de esta. Pero si esta proteína se hiperfosforiliza, estos patrones forman agregados fibrilares, los cuales tienen efectos neurotóxicos, ¿no? Bueno, en tercer lugar tenemos la enfermedad de Huntington, que esta es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, caracterizada clínicamente por movimientos involuntarios incoordinados, rigidez y alteraciones posturales. Suelen acompañarse de síntomas afectivos, cognitivos y conductuales como consecuencia de la pérdida de neuronas de predicción, ¿no? En las etapas tempranas de esta enfermedad se ha observado un aumento en la arborización dendrítica, mientras que en las etapas avanzadas hay una disrupción en las arborizaciones dendríticas, además que hay edemas de las espinas dendríticas y hay una disminución, ¿no? En cuarto lugar tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, que esta afecta principalmente a las neuronas motoras de la corteza motora y de la médula espinal.
lo que conduce clínicamente a una rigidez muscular y debilidad progresiva y puede acompañarse de cambios cognitivos sutiles o demencia. La demencia asociada a la esclerosis lateral amiotrófica es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer y Parkinson. Bueno, por último tenemos lo que viene siendo la enfermedad de Parkinson, caracterizada por degeneración gradual de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y acumulación intraneuronal de asinucleína, que se caracteriza por un trastorno neurodegenerativo más frecuente pues, después de la enfermedad de Alzheimer. Aquí hay alteraciones motoras como temblor de reposo, cinesia e hipertonía. Se han realizado estudios post-mortem en personas con enfermedad de Parkinson en comparación con personas de la misma edad pero sin la enfermedad, donde hay una degeneración de espinas en neuronas estriales del caudal del putamen, donde hay una reducción del 27% de ambos núcleos. También la cantidad de arborizaciones dendríticas y la longitud de las dendritas en ambos núcleos es menor en personas con enfermedad de Parkinson. Trastorno del sueño y su repercusión en las espinas dendríticas. Una de las funciones más importantes del sueño es la consolidación del aprendido durante el día. Esta se divide en dos etapas: consolidación sináptica y sistemas por los que ocurre la consolidación. También uno de los procesos más importantes en el sueño es la regulación de la plasticidad cerebral. También tenemos lo que es la deprivación del sueño. Esto provoca alteración de eficacia sináptica en el hipocampo. También provoca el incremento de densidad espinal en el área CA1 del hipocampo, posiblemente como un mecanismo de protección al daño. Sin embargo, la exposición repetida a este tipo de estrés conducirá a una menor densidad espinal en esta región. Y por último tenemos lo que es el sueño REM, que en este proceso se va a ver lo que es la poda de sinapsis excesivas. Como conclusión tenemos desde el reconocimiento y descripción de las espinas dendríticas por Santiago Ramón y Cajal como posibles sitios de contacto sináptico. Ciertas especializaciones dendríticas han cobrado gran relevancia con el advenimiento de las nuevas tecnologías que nos permiten estudiar con precisión su forma, dinámica y ultraestructura y así reconocerlas desde hace algunas décadas que ya se han reconocido. También como sitios de contacto sináptico e integradoras de señales neuronales. Su alteración en forma, cantidad y tamaño se relaciona estrechamente con el detrimento cognitivo de la memoria y el aprendizaje, tanto en modelos de animales como en estudios post-mortem, que son de personas que padecen ciertas patologías capaces de modificarlas.